Broly de Beast Deities o Kong Studios, ¿es realmente una figura impresionante? ¿Justifica su precio actual de reventa de más de $244? En este análisis nos ponemos serios. Desmenuzaremos cada detalle, articulación, esculpido, calidad y precio, para llegar a un veredicto definitivo. ¿Vale la pena o es solo hype? Acompáñame a descubrirlo. Comencemos. La apariencia puede engañar, y en el mundo del coleccionismo esto es más cierto que nunca. Hoy ponemos a prueba a Broly de Beast Deities, pero esto no es un review convencional. Vamos a explorar su arquitectura, probar su movilidad y ver qué tanto aporta realmente. Más que dejarnos llevar por el hype, vamos a descubrir juntos si esta figura cumple con los estándares esenciales y, de lograrlo, hasta dónde se gana un lugar en el pedestal de la genialidad. Al final, veremos si esos $244 están realmente justificados. A estas alturas, supongo que ya has visto varios reviews de esta figura. Hay suficientes videos mostrando su construcción, características principales y accesorios. Si aún no lo has visto, te recomiendo el review de mi hermano Big Boss del Cuarto Gamer, que aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Y por cierto, un enorme agradecimiento a él por prestarme esta figura para poder traerles este análisis. Muchas gracias, hermano. Dicho esto, omitiré lo introductorio y redundante. Vamos directo a lo importante, los primeros problemas que encontré. Es el esculpido del cabello. Me parece un despropósito totalmente. Siento que le falta muchísimo detalle. De lejos, cualquier cabellera posiblemente se la lleva de calle a esta cabellera en particular, y sin contar que le falta mucho más alargados los cabellos. Esta pieza pues queda como con cabecita más pequeña, tiene una pequeña desproporción y eso no me gusta absolutamente nada de esta figura. Entonces eso y el detalle que hicieron con el cabello siento que está pues muy limitado. De atrás se ve mucho mejor, eso sí, aunque me recuerda muchísimo, la parte de atrás me recuerda muchísimo al cabello de la Bandai. Entonces sí es muy similar a cómo lo diseñó Bandai en esta zona. Simplemente la parte de adelante, la del copete, es la que yo sí siento que está pésima en cuanto a esculpido para un 2025 y para una pieza que están cotizando en 4,000, 5,000 pesos, pues nada que ver, bajo mi opinión. No debería de tener un problema en esculpido tan notorio y sobre todo en una zona tan importante. El segundo tema son los rostros. O sea, creo que los rostros realmente necesitan muchísimo más detalle. Estos rostros pues prácticamente no tienen esculpido mínimo, o sea, tienen el esculpido al nivel más mínimo y eso siento que se nota muchísimo. Por ejemplo, la cabellera de la cabeza de Broly, el de Bandai, el Broly de Super, pues el esculpido se lo barre, o sea, realmente se barre el esculpido de esta pieza. Creo que está muy limitado el tema de la cabeza de los. Una pieza de 5,000 pesos, vuelvo a repetir, no debería o no es siquiera concebible, ¿vale? Ahora, el siguiente tema que quizá puede estar entre que te puede gustar o no, para mí es el tema del pecho. Cuando tú ves la situación con el pecho aquí, yo la veo sumamente limitada, o sea, muy plano, la verdad, para serles honestos, o sea, muy plano. Encima este Broly tiene todavía los pectorales mucho más amplios. Esta parte de los laterales, por ejemplo, debería ser mucho más ancha en estas zonas y no ser tan lineal, porque si ustedes ven aquí parece como una Y, así, o sea, se va como una B, casi, o sea, se va así, como en B, y debería ser como más marcado las zonas de los laterales. La zona del músculo del pecho debería estar un poco más salida, debería estar literalmente más chichón, bajo mi opinión.
opinión, y creo que ahí sí siento que está muy limitada la pieza. No se ve mal, o sea, ojo, no se ve mal, no estoy diciendo wow, terrible, basura, no se ve mal, pero aquí ya estamos hablando de que hay gente que está pagando 5,000 pesos por esta pieza, y por supuesto este tipo de cosas, pues no manches, por 5,000 pesos mejor cómprate un Hot Toys que tiene un diseño mucho más bonito, ¿no? En algunas piezas. Entonces, por ahí va mi tiro, ¿no? O sea, no digo que sea mala pieza, pero sí tiene deficiencias para lo que la gente quiere pagar. Ojo, no estoy echándole la culpa a Kong o en este caso a Viserys, sino simplemente diciendo que no es el precio de 4,000 algo siquiera viable para esta figura, bajo mi opinión, ¿no? Como máximo 2,800 a 3,000 pesos ya tirando a matar es lo que yo pagaría por esta pieza. De ahí en fuera, pues que la gente se vuelva loca, ya no sé qué decir. Aquí otro tema que no me gusta tanto, por ejemplo, chicos, es el tema del esculpido. He visto que por ahí el que tiene como daño de batalla, como que sí, al menos tiene ahí como la ropa rota simula un poco más los pliegues, pero en el caso de la pieza original, desde el inicio, desde que salieron los renders, a mí nunca me gustó esta zona, como que los pliegues muy bonitos, o sea, como muy rectos, todo esto muy recto, como si fuera un pantalón más ajustado, cuando Broly, esta versión de Broly debería tener esta zona más holgada, más pachoncita, y de alguna forma no se logra. Entonces se ve como muy formal esta pieza, pero no siento que realmente retracte lo que es el personaje y su vestimenta como tal. ¿Qué me gusta? Lo demás, o sea, todo lo demás, fuera de lo que ya dije aquí, me gusta realmente lo demás, porque mucha gente cree que por el tema de que pese más la figura, pues va a tener más calidad. No necesariamente, chicos, no necesariamente. Yo no sé por qué han sacado como de esa necesidad de que no, es que si no está durito, si no está pesado, la pieza no es de calidad. Ahí sí vamos a hablar de ello más adelante. Bienvenidos a la arena de en su esquina izquierda, el retador con calzoncillo rojo, presentándose de un tamaño colosal, Broly en la esquina derecha, con su calzoncillo morado, el que coronó los 3.0, el primero y único Canon por Toriyama, Broly de Bandai. ¿En qué consiste el duelo de poses? He seleccionado cuidadosamente poses dinámicas que realmente ponen a prueba una figura de acción. Cada una está diseñada estratégicamente para evaluar tanto la movilidad en la parte superior como en la inferior de la figura. En pantalla verán cómo se desempeñan ambas piezas 3.0. Es importante recalcar que el Broly de Dragon Ball Super fue la primera figura con arquitectura 3.0 en ser lanzada dentro de la línea SH Figuarts de Dragon Ball hace ya 6 años. Eso significa que el concepto 3.0 no es algo nuevo, y en términos de evolución, las mejoras han sido mínimas en comparación con la evolución que tuvo la 2.0 en su momento. Dicho esto, Broly de Viserys parte con una ventaja considerable al enfrentarse a una figura que salió hace ya 6 años, un dato clave que debemos tomar en cuenta al analizar su desempeño. La Makanko Sapo es una pose extremadamente engañosa. A simple vista parece fácil de ejecutar por su apariencia plana, pero en realidad es todo lo contrario. Esta postura exige mucho del brazo A, ya que debe intentar tocar el bíceps B contrario. Para lograrlo, la figura necesita un gran rango de movilidad en los deltoides, permitiendo que la mano A llegue hasta el bíceps B,
También ayudaría a que el pecho no fuera de plástico rígido, ya que una ligera flexibilidad en esta área contribuiría al recorrido de la mano. Por último, el bíceps debe tener una capacidad de rotación de al menos 180 grados, lo que permite acomodar la pose de manera realista, tal como lo haríamos tú o yo. Claramente, el que se queda corto aquí es Broly de Dragon Ball Super. Sus deltoides no permiten el despliegue necesario, limitando el viaje de la mano A al bíceps B. Además, su rotación de bíceps cuenta con un seguro interno que bloquea la rotación completa de 360 grados. Hoy en día sabemos que ese bloqueo puede retirarse, pero hacerlo sería como hacer trampa, ya que ambas figuras están siendo evaluadas tal como vienen de fábrica. El frontal kick o patada de karate es una pose desafiante. No solo requiere que la pierna tenga un despliegue frontal impresionante, sino que la figura debe mantenerse estable con un solo punto de apoyo. En este caso, una pieza tan pesada como Broly de Base Deities apenas logró sostenerse en pie y mantenerse sobre la base rotativa. En contraste, la ligereza de Broly de Super le permite ejecutar la pose con mayor facilidad y estabilidad. Pero eso no es todo. Broly de Super también se adapta mejor a la postura gracias a su mayor rango de inclinación en el pecho y una pierna con mejor movilidad, incluso con la presencia de la oreja de Va, que si bien es un adorno visual, también puede llegar a estorbar en la zona de la cintura. El Superhero Landing es una pose que puede aterrorizar a las figuras de acción. Es posiblemente una de las posturas más exigentes, ya que pone a prueba toda la arquitectura de la figura, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Incluso una articulación 3.0, por más avanzada que sea, no siempre está completamente preparada para ejecutarla a la perfección. Al evaluar ambos Brolys, ninguno logra la pose en su totalidad, pero el que se desempeña mejor es Broly de Super. Gracias a su mayor rango de movilidad en el pecho y las piernas, consigue una postura más natural y realista. En cambio, Broly de Base Deities se mantiene con una apariencia más rígida, casi robótica. Los joints de los tobillos también juegan un papel clave aquí. En el caso de Base Deities se extrañan unos ball joints 3.0 en esta zona, ya que habría mejorado su desempeño y le habrían permitido una mayor estabilidad en la pose. Por cierto, un Wolverine con arquitectura 1.0 de la Kaiyodo Revoltech Amazing Yamaguchi les muestra aquí a mis niños cómo se hace un Superhero Landing sin problemas. Curioso que esta figura con 8 años de antigüedad logre ejecutar la pose mejor que Base Deities. La Toyotaro Scooter Pose es un desafío para cualquier figura de acción. No solo requiere un alto nivel de dinamismo, sino que también depende de la profundidad y la perspectiva para verse bien. Exige tanto o incluso más que la pose anterior, y ejecutarla deja en evidencia qué tan rígida puede ser una figura. En el caso de ambos Brolys, el desempeño es bastante parejo. Sin embargo, Base Deities logra una ligera ventaja gracias a una mayor naturalidad en la postura, por lo que el punto, por poco, se lo lleva el Coloso Escarlata. No obstante, quien realmente ejecuta esta pose al 100% es Spider-Man 2.0 de Amazing Yamaguchi, la marca líder en dinamismo y, hasta el día de hoy, sin competencia. La Side Strike Kick es muy similar a la Frontal Kick, pero en este caso desafía la distribución de peso lateral y la capacidad de split de la figura. Hoy en día sabemos que cualquier articulación 3.0 permite ejecutar la Side Kick sin problema, pero mantener la pose sobre una base giratoria es otro desafío completamente distinto. Broly de Bandai Spirits lo consigue sin contratiempos. Su estructura rígida, pies bien diseñados y peso ligero le permiten ejecutar la pose con naturalidad.
En contraste, Broly de Viserys paga el precio de su peso extremo, lo que hace que su tobillo pierda estabilidad y, finalmente, termine derrumbándose. Una pena para una figura que llegó lejos en el análisis, pero que, en términos de estabilidad, no logra estar a la altura de una pieza que le lleva 6 años de diferencia. Después de analizar ambas figuras en detalle, queda claro que, si bien Broly de Viserys impresiona con su presencia y esculpido, su peso extremo y limitaciones en articulación afectan su desempeño en poses dinámicas. En contraste, Broly de Bandai Spirits demuestra que, a pesar de tener 6 años de antigüedad, su ligereza, estabilidad y movilidad bien balanceada le permiten ejecutar mejor las posturas más exigentes. En definitiva, Viserys tiene puntos fuertes, pero cuando se trata de funcionalidad y dinamismo, el hype no puede reemplazar a la ingeniería bien ejecutada. ¿Significa esto que Broly de Viserys es una mala figura? Por supuesto que no. Su escala y presencia aportan algo diferente a todo lo visto anteriormente, y la marca realmente apostó en grande con esta propuesta. En su mayoría lo lograron. Es una pieza llamativa y un gran añadido para cualquier fan del personaje. El problema radica en endiosar una figura que, si bien es buena y divertida, está lejos de ser perfecta. No sobrepasa a las propuestas de Bandai en todos los aspectos, y con su precio actual, pagar 5,000 pesos es simplemente desproporcionado. Desde mi perspectiva, no deberías gastar tanto en ella, pero al final, la decisión es tuya. Nadie debería insultarte o juzgarte por cuánto valoras esta figura. Mi mayor preocupación es que algún otro estudio terciario lance una actualización con mejoras en esculpido o incluso en su arquitectura, lo que haría que esta versión de Viserys envejezca para mal. Por eso, sería prudente andar con pies de plomo antes de pagar una cantidad tan alta por ella. Para finalizar, creo firmemente que la hidra de 1000 cabezas que son los estudios terciarios seguirá resurgiendo. Aunque Viserys haya desaparecido, Mythos probablemente vuelva a poner esta figura en stock a finales de este año o en 2026. Espero no equivocarme. Y con esto concluimos el análisis de Broly de Viserys. Espero que este video te haya sido útil para tomar una decisión informada sobre esta figura. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte para más análisis como este. Y si tienes una opinión diferente o quieres compartir tu experiencia con esta figura, te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos la próxima. Adiós.